Las declaraciones del primer ministro portugués, António Costa, sobre la conveniencia de su país de no conectar Lisboa con Madrid por alta velocidad y hacerlo por Salamanca en un plazo sine die ha constituido un jarro de agua fría a las pretensiones extremeñas de acelerar el AVE de la región al contar con la colaboración del país luso. El acuerdo de 2003, por el que ambos gobiernos determinaron que el trazado debía pasar por nuestra región, parece ponerse en duda ahora por el mandatario portugués. Se rompe así lo establecido de común acuerdo. Costa ha defendido que para los portugueses el tema de la alta velocidad supone una fractura social y deberán coser esas costuras antes de determinar dicho trazado. Sin embargo, aunque hayan saltado algunas alarmas, esta postura no debe hacer desfallecer el entusiasmo demostrado en las manifestaciones del fin de semana. Nuestra hoja de ruta no debe variar los plazos exigidos y comprometidos por el Gobierno central. Además, en nuestro planteamiento de conexión con Madrid por AVE nos avala la Unión Europea, como así se constató hace unos meses tan solo en la visita que realizó la comisaria de Transporte, Violeta Bulc. Lo que no debe variar es la postura del Gobierno español y desde las instancias extremeñas presionar para acelerar, en la medida de lo posible, el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias que tanto hemos demandado. Una vez entren en funcionamiento, a los portugueses no les quedará más remedio que claudicar o pagar más por el capricho. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición, la número 860, es miércoles. Hoy saludamos a nuestros picoteros en esta jornada en la que el agua también nos ha visitado. Están con nosotros Rafa Angulo, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, hola amigos de Televisión Extremeña. Pues nada, el equipo del pueblo está que se sale, siendo la temporada más flojita, vamos casi de líderes, o sea que fíjate. Está siendo una liga muy atípica de todas maneras. Algún día hablaremos de esto, de las metáforas de la vida, como cuando, en política también pasa, como cuando un tío a lo mejor está más flojo, coge y gana tú. ¿Sí? O sea que hay veces que lo de la flor en el culo, o como a uno le nombran un altísimo cargo y dice, joder, ¿qué méritos tiene la flor? Totalmente. Bueno, que se dedican a Extremadura, que el entrenador nuevo ha metido más goles que todos los partidos anteriores. Por cierto, amigos, vean qué pedazo jugador, el Enrique, qué pedazo gol en 4 goles. Ah, estupendo, estupendo. Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, en este otoño lluvioso y sorprendido por la conformidad de Rafa con su tercera división. ¿Cuánto echaremos de menos a Pepe Fauto? Que tuvo una idea fija y fue a primera. Perdona, y tú era cuando tú ibas al fútbol, porque el señor Antonio Vélez fue al fútbol. No, yo he ido siempre al fútbol. Hace años que dejaste un par de años que he dejado de ser socio, pero... Cualquier emeritense bien nacido tiene que estar agradecido a Pepe Fauto. Los mejores años de nuestra vida futbolística fueron gracias a él, querido Antonio. Bueno, a mí no me lo cuentes, que yo estaba en la cena entonces también. Bueno, el otoño lluvioso está bien. Un otoño que se recuerda poco de esto, pero bueno, el calentamiento global también está ahí, a pesar que no esté nuestro querido domingo. Para rebatirlo. Julio César Fuster, ¿cómo está? Buenas noches. Pues muy buenas noches, estupendamente. Bien, muy bien, una semana bien interesante. La lluvia hizo presencia, por cierto, el domingo de forma constante, a lo largo de todo el recorrido, ¿no? Y eso no fue una barrera para que fuéramos a tomar las calles de manera pacífica, a movilizarnos y a reivindicar un tren digno. Fue una excelente jornada, muy bien. Buen estado de ánimo. Yo, una de las cosas que me sorprendía era eso. La gente estaba feliz, estaba cada uno con su historia. Muy bien, la verdad es que excelente. Oye, al final fuisteis a visitar el mercado medieval, ¿o no? No, nosotros... íbamos lo que iban. No. Bueno, yo creo que también fue nosotros, el PSOE sí que puso un autobús, además de los del ayuntamiento, pero nosotros lo hablamos con los militantes, las compañeras y los compañeros, y dijimos, mira, el domingo por la tarde es para pasarlo con la familia, porque muchos fuimos solos, otros fueron también con familia, en fin, bueno, entonces... Oye, como toda rosa tiene sus espinas, para empezar, ya hemos hablado muchas veces de la reivindicación del tren. ¿Qué es una rosa sin espina? Por eso, es decir, yo siempre he pensado dos cosas. Uno, que el tren no es digno. Dignos somos nosotros, o indignos. La dignidad es un atributo de las personas. El tren tiene que ser bueno, y no una mierda de tren, que es lo que tenemos y lo hemos dicho muchas veces. Pero mirad, dejando aparte eso, igual que me gustó
que los, no sé si llamarlos presentadores, estuvieran mis compañeros Antonio Cid de Rivera Silva, director del periódico Extremadura, y Manuela Martín, que me parece que es una manera de, es decir, que también son sociedad civil, me comprende. A lo mejor las pancartas hubiese sido mejor que la primera fila fuera más sociedad civil. No sé si me expreso. Bueno, yo creo que eso fue también una decisión de la organización del pacto y yo creo que esa parte... el año pasado, ¿no? Este año no. La encabezaba la sociedad civil, este año no. No, lo que pasa es que, por ejemplo, porque la lectura le damos del manifiesto... argumentos a los mostrencos que no quisieron ir. Pero mira, yo creo que la gente que no quiso ir, pues muy bien, no fue y ya está, ellos se lo han perdido. Yo creo que... A mí lo único que sí pongo en cuestión es cuando los super guays se manifiestan, ¿son ellos los que heredan la democracia? ¿Son ellos los únicos baluartes? No, yo creo que cuando la gente se manifiesta libremente y democráticamente en el pueblo, las calles no son de nadie, las calles son de quien las toma, quien las toma democráticamente, pacíficamente, y hasta cuando yo hablo de tomar calle, hablo de eso. Pero, hombre, que no se arroguen para sí los guays, como yo les llamo, la capacidad de reivindicar. Cuando unos reivindican somos menos democráticos que otros, no, yo creo que esa parte no. Entonces ellos se lo perdieron, ellos no estuvieron, y yo creo que la gente toma nota, estoy seguro de eso. Y por terminar con la espinita, déjame que la suelte. A los 2 días de esta manifestación se ha changado otro tren. Es decir, un tren de mercancías. El lunes, ayer ya había uno. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Es decir, ya no podemos decir jiji, jaja. Es decir, oye, que aquí ya nos hemos expresado. Yo creo que, mira, hay un tema que sí o sí, y además muchas veces lo hemos comentado, el tema del ferrocarril tiene 2 componentes. Uno, que puede ser resuelto lo antes posible y no puede ser que estén pasando estos temas de detalle que tiene que ver más con el mantenimiento, y otro las infraestructuras. Uno es a corto o medio plazo, ya, tiene que haber trenes que no se estropeen o que haya gente preocupada de que no se estropeen, y eso sí puede ser ya, mañana, hoy, el equipo nuevo que está trabajando en eso. Y después están las infraestructuras, que por desgracia sí es un tema a más largo plazo, con los tiempos que se han dicho, etc. Y eso sí que tenemos que estar atentos a que eso no baje. De todas maneras, Rafa, hay un detalle. Si ves el BOE y sumas todo lo licitado desde julio para acá y desde julio anterior, pero es que es importante. Últimas piedras, Rafa, Julio César, últimas piedras. Menos BOE, menos leche, últimas piedras. No, el BOE es importante. Últimos raíles. Vamos a ver. El BOE es Vamos importante. a dejarlo para cuando toque el tema, porque os recuerdo en la presentación Estamos todavía. en vía muerta. Vamos a hablar de este tema indudablemente, y sobre todo de las declaraciones del primer ministro portugués, António Costa, que bueno, pues han sentado en cierta manera como un pequeño jarro de agua fría, aunque yo creo que Extremadura, como hemos dicho en la editorial, debe seguir su hoja de ruta. Vamos a hablar de turismo en primer lugar, porque la ciudad de Mérida participará en la Feria de Turismo Interior Intur, que se celebra ahora mismo en Valladolid hasta el 25 de noviembre y que reúne a más de 310 expositores. La capital extremeña nunca había estado en esta Feria de Turismo, al menos en esta legislatura, y presentará este viernes, se presentará, mejor dicho, en esa misma cita con la Semana Santa, la nueva imagen de Émrita Lúdica en su 10º aniversario, así como la oferta gastronómica de la ciudad y el destino peregrino. El delegado de Turismo, Pedro Blas Vadillo, ha señalado que aprovechará la feria para mantener reuniones con la Red Vía de la Plata, de la que Mérida forma parte, para ahondar en el proyecto de la Red Europea de Rutas Ciclistas, y contactará también con las ciudades, sobre todo de Castilla y León, que tengan Semanas Santas de interés internacional, para establecer algún proyecto que pueda ver la luz en un futuro próximo. Así que esas son las claves con las que se presentará, como decimos, Mérida en Intur. Rafa. Primero que salude a Pedro Blas, que debe ser súper concejal, porque yo tengo ratas y le llamo a él, sé que un árbol le llamo a él, cojo la cruz de guía y le tengo que llamar a él en Semana Santa, ahora también sabe, joder, qué barbaridad. Así está el hombre, que se quedan tiesos, o sea. Mira, para mantener y cuidar el turismo, yo entiendo que primero hay que promocionarlo, que esto es obvio, es decir, fijaros, 2 de mis hijos están ahora en Cardiff, uno lleva ya 4 o 5 años, y me decía que en el país de Gales las campañas de promoción de turismo, Julio César, quédate con la nota, tienen exenciones fiscales, porque se entiende que es una manera de promocionar una ciudad y que tú estás haciendo un trabajo que es una inversión. Yo, claro, te quedas uno y dices, joder, y en Irlanda, un país que estaba a la cola y ahora está por encima de nosotros el nivel de vida, entonces cuidan el turismo entendiendo que eso son cosas que favorecen que la gente vaya. Pero además de promocionarlo, porque, joder, tú y yo lo hemos hablado, tú, todos los años Fitur, y después dices, ¿y qué? Para nada y para nada. Es decir, además de promocionar el turismo y promocionarlo bien, hay otra cosa, que es cuidarlo.
Aquí viene un tío, es decir, que la gente repita cuando viene a Mérida. Y no vamos a dar el famoso catálogo que yo siempre digo de agravios al turismo, es decir, ese cochambrosa tela metálica de la Casa del Anfiteatro, que estamos yo de acuerdo, Antonio Vélez y yo, que es una mierda, de una tela metálica oxidada, pero esto es cuidar el turismo. O los adoquines esos que no los ponen ya ni en Nigeria, ponen esos adoquines, en vez de hacer un suelo bonito y que dure, porque ¿qué pasa? Que la obra del Siete Sillas fue una chapuza, que cada 2 años hay que cambiar, es que no sé, es decir, que no estoy culpando a nadie, me explico, pero entre todas la matamos y ella sola se descuidó. A ver, Julio. Bueno, yo creo que son varios temas. Sí. Primero, me parece bien que la presencia por primera vez de Nintur se promocione, porque el turismo interior empieza a emerger. Yo he sacado los datos del INE y estamos hablando de que 39.000 personas pernoctaron, personas desde el punto de vista que son residentes en España fuera de, que son españoles, 39.000 personas pernoctaron en agosto y 26.000 pernoctaron en septiembre, residentes españoles. Nos vamos a 7.000 en septiembre extranjeros y 6.000 extranjeros en agosto. Estamos hablando de muchísimas pernoctaciones. Otra cosa es cuánto cada uno de ellos se queda, si 1 o 2 noches. El concejal de turismo hablaba en agosto de los datos de turismo, hablaba de una media de 2 pernoctaciones por persona, o sea, el promedio. Yo creo que estamos muy bien, pero mira, hay una cosa también que me parece interesante, Rafa, y es que la ciudad, en una encuesta que hizo el periódico Extremadura en agosto del 2018, una encuesta de satisfacción a los turistas, hablaba de que la ciudad mayoritariamente la veían, y en este orden, la limpieza de la ciudad, el patrimonio arqueológico y el trato de la gente. Esos 3 valoraciones son las que se lleva el turista de aquí. Y después el índice de repetición de personas que vuelven a venir una vez que han venido, estamos hablando de un 60 y tantos %. Ahí va yo, eso me interesa porque estarás de acuerdo que hay que hacerles más cómoda la presencia en Mérida, la finalización, la Cabo Verde, país. Yo creo que todo está por hacer, muchas cosas se pueden hacer, pero el camino que se ha elegido y el camino de promoción, de cuidado, de estrategia, es decir, estamos hablando de que Fitur estaba bien durante un tiempo, el turismo internacional, sí, pero la estrategia que se está montando ahora y el equipo de gobierno está avanzando hacia el turismo interior es bien interesante y además también que hay que decirlo, es decir, y eso también lo sabes tú, es decir, con este gobierno de izquierda, que mucha gente rojo, tal, no sé, se ha liderado el distintivo de la Semana Santa Internacional, se está diseñando y ya está en marcha un proceso y un proyecto y una promoción del turismo religioso. Estamos hablando también de la parte gastronómica, estamos hablando de la semana de los carnavales, estamos hablando también de la Mérida Lúdica, el 10º aniversario se va a conmemorar al año que viene. El 10º aniversario con un presupuesto bastante interesante, por contra, que antes se gestionaba desde el consorcio, ya lo tutela, lo lidera presupuestariamente, abierto y concertado con la ciudadanía. Yo creo que la Mérida Lúdica va a crecer exponencialmente el año que viene de una manera muy potente. Y yo creo que todo eso... Va a recibir fondos de la Junta también. Ya. También. Además, hemos pasado de un evento que solamente ya está en los presupuestos, en los proyectos de presupuesto de la comunidad autónoma, ya figura Mérida Lúdica. Mérida Lúdica figura ya en los presupuestos del 2019, que ojalá se aprueben. Pero yo lo que te quiero decir es, vale, hay mucho que hacer, pero todo lo que se está haciendo, hay una carretera, hay una guía que yo creo que es muy acertada y además muy interesante por cuanto que todavía nos muestra todo lo que podemos seguir creciendo. Es que hay una mirada de, ¿hemos crecido ya todo? No. Yo creo que todavía hay mucho por crecer, pero, y esa parte es bien interesante. Antonio, Rafa, doy por bueno el dato de Julio César, 39.000, haciendo la cuenta a la vieja, sale a 1.300 turistas por día, más o menos, haciendo la cuenta a la vieja. Entonces, ¿tú te crees que estos 1.300 no tendríamos que esforzarnos perdona un momento, solo ha contado pernoctaciones. Se cuentan en el INE, que ustedes lo pueden meter. Estamos hablando de también viajeros que vienen, además de las pernoctaciones están los que vienen y no se quedan. Que hay mucho más, ¿eh? Cuidado con ese dato. Tu famoso silo, ¿no se podía poner también en el circuito, por ejemplo, claro, y cuidarlo? Eso es obsesivo. Claro. Si me permitís, vamos, yo estoy de acuerdo con los dos, lo que estoy diciendo, y no puedo quitarle la razón a Julio César, porque es cierto. O sea, Mérida cualitativa y cuantitativamente en el compacto museístico, arqueológico, turístico,
restaurador, pernoctaciones, ha tenido un impulso excepcional. Yo recuerdo de crío, estaba Pino enseñando voluntaristamente los monumentos, y estaba el viejo Museo de Santa Clara, con los Carvajales, 4 empleados, Antonio Díez Pintiado, don José Álvarez Sánchez Buruaga, y había 20 personas alrededor de la historia, excavaciones puntuales, y hoy el cambio es espectacular, no hay que darle duda, no hay que ponerlo en duda de ningún tipo. Ahora bien, hay que entender, cuando vemos todas las mañanas llenas la ciudad de visitantes, sean jubilados, sean niños, que además importa también el festival, porque ha creado un clima muy excepcional. O sea, Mérida es el gran conjunto histórico arqueológico de Europa. Hoy por hoy, la historia pasó con menos, arañando menos y destruyendo menos que en Roma. Era una ciudad, capital de provincia, con su foro provincial y su foro municipal, que los tiene con templos señeros en la calle Viñero y en la calle Holguín. El de Viñero es un templo espectacular. Entonces, quiero decir que ese es el valor que tiene la ciudad, que hay que ir, independientemente de que muchas veces los árboles no nos dejen ver el bosque, hay que ir progresando cualitativa y cuantitativamente. Hay una cuestión que es ineludible, o sea, Mérida va mejorando, hacia el museo, patrimonio de la humanidad, la gestión del consorcio, muchos elementos que en positivo favorecen a la ciudad, sin duda de ningún tipo. Ahora bien, tenemos que ser, por encima de la complacencia, tenemos que ser constructivamente críticos. Y, por ejemplo, hay un tema que a mí, dicho desde un punto de vista positivo, transversal, de interés global, me importa mucho. Si se me permite, por mis años, por mi experiencia o por la ligación con la ciudad, que es que los espacios arqueológicos hay que irlos potenciando. Es posible que el arco de Trajano haya que bajar esos 2 metros que llegan a su suelo enlosado de la antigüedad. Es posible que el foro provincial haya que excavarlo. Es posible que las concesionistas dejando la iglesia tenga que ser un espacio común, público, excavable. Es posible que el foro colonial correspondiente a Viñeros, a Gasta, etcétera, tenga que ampliarse también con acciones, no de enterrar monumentos, aunque se hayan datado y se hayan levantado, sino aflorándolos. Es verdad que eso es un tema que implica convenios, expropiaciones, se hizo en su momento, y entonces conviene que ese tema no se deje postergado, sino que, todo lo contrario, se vayan aflorando lo que es el gran yacimiento pétreo que tiene Mérida con la denominación única en Europa, singularmente única desde el año 73, que es conjunto histórico arqueológico, con condiciones de conservación evidentes, como lo que decía Larra, Mariano José de Larra, el pobrecito hablador, Fígaro. Mérida es un niño dormido en los brazos de un gigante, porque la historia en Mérida, con la Reconquista, quebró Mérida. La salida del arzobispo de Santiago fue la gran puñalada del obispo Gelmírez. Y entonces, en estos momentos, Mérida, esos elementos propiciaron que la historia le fuera más leve, y en un momento determinado, de la mano de Ramón Mélida, Maximiliano Macías, los Pacheco, el Romanone, Álvaro Figueroa Conde de Romanone, se aflorara el mejor recinto de espectáculos en pie de la historia del Mediterráneo. Y cuidado, no es como algunos han dicho, está restaurado, no, el podium está ahí, véanse las fotografías de 1909, 1910, 1911, hubo que coger las columnas y ponerlas en los basamentas y punto, luego se hicieron restauraciones, pero quiero decir, que no debemos de olvidar nunca desde una perspectiva constructiva y desde una exigencia local, porque Mérida no pertenece a Mérida, Mérida es universal, ¿verdad, Julio César? Y en ese sentido, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, aplicando solamente el plus, porque no debemos de perder la visión de la realidad de una Mérida que es potente, pero tiene que ser mucho más potente. ¿Sabes cuánta gente visita Pompeya al año? Casi 3 millones. Mérida 300.000. Mérida puede tener, sería un óptimo ordenado, 1 millón, pues sería un óptimo ordenado y puede serlo. Madrid tiene 7 millones de área metropolitana, Sevilla 1 millón y pico, Lisboa está al lado. Que para acompañar a ese objetivo de crecimiento de turista hay que hacerlo sostenible. Claro, evidentemente. Creo que por eso el siglo es una clave importante en sus espacios. Y eso, podríamos hablar de eso también. Claro. Discrepo de eso, no, tú y yo estamos, pero mira, tú me has demostrado tu acuerdo favorable también. Hay un detalle importante. Primero, sabemos que el patrimonio arqueológico por sí solo, la gente viene a verlo. Claro. Pero tenemos que coadyuvarlo con algo más. Hombre, claro. Y aquí entra la cultura, una cultura de calidad, sí, acompañando a todos los eventos, el festival de teatro, la gastronomía, la Semana Santa. Yo creo que toda esa parte, por supuesto que potencia.
Y lo que no tenemos que perder de vista, y en eso yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, con una promoción, porque en algún minuto se puede ir de las manos y convertirse en un venidor o en un turismo de barato que viene y se va. Yo creo que esa parte hay que tener y ser muy sensato y estar muy alertas para no cambiar el enfoque del viajero que viene a Mérida. Y el enfoque del viajero que viene a Mérida es un turista de calidad, cultural, científico, que viene a disfrutar, familiar y además con una extensa, porque además antes era verano, festival. Y ya tienes todo el año proyectos que empoderan a la ciudad. Vamos a ver, Julio César. Y te digo una cosa. Correcto. Y segundo, para llegar a 1 millón necesitamos logística para atender a 1 millón de personas. Claro. ¿Vale? Entonces, esa parte también está creciendo. Por lo que yo sé, hay proyectos de restauración, hay proyectos de hotelería. Te voy a hacer una propuesta, Julio César, si me lo permite. Para que eso sea atendido. Tú que eres nieto de ferroviario, te voy a hacer una propuesta. Una simpleza, al hilo de, entre Almería, entre Cabo de Gata y Tarifa, hay aproximadamente 1 millón de residentes que cobran sus pensiones, finlandeses, suecos, en la Costa del Sol. De Cabo de Gata a Tarifa, más o menos, residentes, jubilados, con buenas pensiones. Con buenas pensiones. De Málaga, de la estación María Zambrano de Málaga a Córdoba, existe el AVE. El más se tarda 40 y tantos minutos, 50 minutos. Pero de la estación de Cercadilla de Córdoba, quitando la interrupción que hay en el Muriano, que quiere alegar la Junta de Andalucía, al Morchón hay 130 kilómetros, miserables 30 kilómetros. Y de Almorchón a Mérida, centro de Extremadura, hay 130 kilómetros. Quiere decirse que por una vía ferroviaria, incluso de ese ritmo turístico, no necesariamente hiperactiva, podríamos enlazar con 1 millón de personas en la Costa del Sol que quieren venir en tren, a Mérida, a Cáceres, a Don Benito o a Badajoz, a ver las murallas Boban. Vamos a ver, estimados contertulios. Eso no es ninguna tontería, ¿verdad? Pero es que no me habéis no me he expresado bien. Si yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero además me ha gustado mucho la imagen esa de el niño dormido. El problema es, y siempre lo será, porque tú has hablado de proyectos, de futuras inversiones, etcétera. Pero yo ya he pasado de los 60 años, yo esto quiero verlo. Perdona. Julio César, que yo ya no estoy aquí para esperar sentado. Vísteme despacio, que tengo prisa. Coño, despacio. Desde el siglo pasado estamos con esto, Rafa, Antonio Vélez. No. Claro. Ahí sí que te tengo que negar la mayor. Dime, para esto estamos, para discrepar. Mira, estamos hablando de proyectos que se van a presentar en Intur, que son ya una realidad. Estamos hablando de la Semana Santa, estamos hablando del patrimonio, estamos hablando de estamos hablando de gastrosensaciones, estamos hablando del Stone, estamos hablando de los carnavales, estamos hablando de la Emérita Lúdica. Eso ya está pasando. Eso es hoy. Claro, eso es hoy. ¿Y el suelo? ¿Cuándo arreglamos el suelo de Mérida para que los turistas estén estamos hablando del patrimonio arqueológico? La metálica, que no pues te va a obligar las circunstancias, te van a ir obligando. Lo que sí creo es que no son... Rafa, que ya está pasando, que ya están aquí, que los proyectos, que los datos... Tú la ves medio llena, Ya, pero es que yo soy un tipo optimista, porque además necesito serlo. Yo siempre, y además a raíz de otras conversaciones en otros momentos, yo soy un tipo que mira para adelante, porque mira, al final, hablar del pasado solamente nos da conocimiento, pero si nos enroscamos en el pasado, el porqué, cuando yo digo trae porquería, hablar del pasado nos trae... No nos vamos a poner muchas veces de acuerdo. Sin embargo, como el futuro no ha llegado, es mucho más fácil alinear. Y otra cosa que ha dicho también el concejal bien interesante esta mañana, no solamente estamos hablando de proyectos que están pasando hoy, sino de futuro. ¿Cómo se relanza la ruta de la Vía de la Plata con el resto de... ¿Cómo estamos hablando del circuito de cicloturistas que hay? ¿Cómo se está hablando de la red de Semanas Santas internacionales? ¿Qué se puede hacer entre todos que tenemos ese mismo distintivo? Yo creo que también es interesante. Bueno, a ver Mérida tengo la suerte. Mérida es un diamante en bruto y hay que pulirlo más. ¿A quién corresponde? Y ahora puedes decir lo de la tela metálica y eso también. No, ya está, ya lo he dicho, ya no repito. A ver, Antonio Vélez, ¿a quién corresponda? Bueno, dos cosillas. Una muy interesante porque viene transmitida por los senadores de la Puerta de la Villa. Me dijo que transmitiera públicamente que, en fin, que la ruta de los autobuses, bien y tal, pero que el problema es que hay un programa de teléfono y tal, que ellos, la mayoría, no entran, que hacía falta un poquito más de información en las paradas. Sí, que hay una aplicación. Hay una aplicación y que la inmensa mayoría se les queja porque, bueno... Ellos no lo controlan, claro. Y luego una cuestión que el otro día se suscitó aquí, que podía pensar gente que, vamos, lo digo como una especie de autocrítica a mí. Yo no estoy en contra de la industria, ni remotamente, pero no a cualquier precio.
cuando me refería a la azucarera. Yo no estoy nada en contra de este tema ni otra dice. Ahora, no a cualquier precio. Hubo un momento en el tardofranquismo que fueron las industrias de enclave que en Mérida tuvieron una referencia. No había algodón, se cultivó y se desmontó aquí. Cuando se liberalizó la economía, el algodón extremeño se fue a hacer puñetas porque se importó de Egipto mucho más barato, el de fibra larga. Yo no estoy en desacuerdo con la industria. Ahora bien, no a cualquier costo, no a cualquier costo. Ni siquiera esa industria va a propiciar que se llenen los campos de cultivo de Las Vegas, porque en Las Vegas se cultiva tomates, más de 100.000 kilos por hectárea, con una tecnología que ha ido avanzando, se cultiva maíz, se cultiva arroz, se cultiva frutales, se alimenta ganado, o sea que no están ociosos los campos extremeños. Antonio, que no... Creo más importante... No, espérate. Y en consecuencia, lo que sí podía estar en desacuerdo era con una temporalidad de 4 meses, 150 trabajadores, que me parece un exceso en base a lo que se oferta. Y dije también una cosa, y reitero a quien corresponda. Ofértese, que ahora se está haciendo un trabajo muy importante respecto, y yo aplaudo al gobierno regional, respecto de electrificación, respecto de potenciales futuros, etcétera, etcétera. Ofrézcase ese polígono al que yo podía prever también, lo dije en la picota alguna vez, un elemento vertebrador Barros-Mérida, como un área metropolitana, como quiere hacer Elba, Badajoz, Campomayor, no sé qué, pues a la misma medida, con Almendralejo, Tierra de Barro, un polígono de más de 1,000,000 y pico de metros cuadrados. Ofértese a las empresas de automóviles. Se lo digo a Guillermo Fernández Vara, cariñosa y constructivamente. Sí. Ofértaselo a las empresas de automóviles. Pero vamos a ver si la SEA, la Volkswagen, la Opel, no les interesa una posibilidad de ese tipo. Ahora que hay una gran línea de desarrollo. No, ofértasele. A lo menos llevamos una sorpresa. Mira, Antonio, que no estás en contra de una industria, lo disimulaste la semana pasada de narices, porque yo saqué la conclusión y los amigos que nos ven que estabas en contra de la azucarera. No te equivoques. Yo forcé la traída aquí de Vivisa, que hace 500 millones de latas. He pasado cámara, y trabajan 130 personas fijos, y en campaña 160. Antonio, y no le dimos nada, Yo he hecho mis deberes. Y entonces esa es la cuestión. La cuestión está muy clara. Aquí que nadie se piense de que las opciones de industrialización en este momento de la ciudad son tan fáciles. Mira, no. Y Mérida tiene una vocación muy clara, geopolítica como capital y como ciudad arqueológica. Cualquier cuestión que enturbie ese tema con cuestiones de permisividad excesiva medioambientales o excesivos regalos de suelo, a mí personalmente no me interesa. ¿Tú sabes qué se está conversando ahora con el tema? Bueno, primero, la semana pasada, respecto al tema de la azucarera, hay dos cosas bien importantes. Primero, ha habido un informe de impacto ambiental positivo. Y con la ley en la mano que hay hoy en nuestro país, es técnicamente, porque así pasó con las térmicas y así pasó con otros proyectos. Los informes ambientales no fueron favorables. Este sí lo es. Segundo, ¿tú sabías que se está también trabajando en el residuo del agua para utilizarlo como regadío? Pues también está pasando. No lo sabemos. Bueno, no lo sabe la opinión pública. Ya, no lo sabe la opinión pública. Pero es que los informes de Confederación tampoco los conozco. Bueno, lo que yo te estoy diciendo, no te lo digo porque ya están hablando también con conversaciones con el tema del agua. Pero lo que te quiero decir, considerando, es una lectura personal. Lo demás saldrá como salga. Yo no voy a entrar en esa consideración porque, a fin de cuentas, yo soy un simple ciudadano que opina, que soy alcalde de esta ciudad y que tengo ideas propias. Por supuesto, faltaría más. Además, nadie... mi posición siempre es constructiva, ¿me entiendes? Lo que sí... Ya está. Yo creo que no avanzamos. Porque hagamos un monográfico. Estamos en el primer punto de nuestro guión solamente. Algo a quien corresponda ya lo has hecho. Yo sí os voy a hacer una a quien corresponda. Voy a reflexionar sobre el término de a cualquier precio de Antonio Vélez. Le tengo que dar una pensada para la semana que viene. Yo sí voy a hacer una a quien corresponda, que en este caso va dirigido a Julio César. Julio César, tienes una camisa muy bonita, pero crea Moaré en televisión tremendamente. Mírate. Que crea, ¿Te has visto cómo haré? Un efecto, como antiguamente. El otro día lo hablaba. Es preciosa la camisa, pero no la traigan más a televisión. Bueno, de todas maneras, así, pues, en fin, también la imagen se realza con lo poquito que somos, pues bueno, ahí está, ¿no? Tiene un aspecto ferroviario que le honra. Por cierto, que hoy estamos de cumpleaños, porque nuestro Flash Noticias, nuestro informativo, cumple su edición número 1000 hoy. La que han escuchado justo antes de este programa y han podido ver justo antes de este programa. Así que 1 millar ya de ediciones de informativo, que no es fácil hacerlo, ¿eh? No, la carrera que lleva el galgo en el cuerpo la tiene. Este no se despeña detrás de un venado. Sobre todo por las canas. Bueno, Tiene que hacer una comparativa del programa 1 y del programa 1000. Uy, igual que de este, que ya llevamos 360. Yo cuando empecé la picota tenía pelo. O sea, que
Vamos a hablar del tema, indudablemente con el que hemos comenzado, porque el primer ministro portugués, António Costa, ha asegurado, como hemos dicho al comienzo del programa en una entrevista concedida a la agencia EFE, que el tema del tren de alta velocidad es muy fracturante, así lo has dicho, y muy politizado, sobre el que no hay consenso en el país luso, añadiendo que no ve que la conexión de las dos capitales, Madrid y Lisboa, esté cerca ni que tenga que pasar por Extremadura necesariamente. Tal vez por otros caminos, dice, a los que necesitan llegar más deprisa, pero seguramente no sea en esta legislatura y duda de que sea en la próxima. Estas declaraciones las ha realizado en el marco de la cumbre hispano-lusa que se ha celebrado este miércoles en Valladolid. Sobre este asunto, el PSOE extremeño ha emitido una nota de prensa en la que recuerda que lo planteado por Costa no es una cuestión nueva y que el Tribunal de Cuentas Europeo avala un informe en el que se constata que la línea que pasa por Extremadura es rentable, al contar con 10,35 millones de habitantes que tardarían menos de 30 minutos en acceder a las estaciones en coche. También recuerda que la Comisaría Europea de Transportes se mostró convencida de acelerar los plazos de conexión entre estas dos ciudades. Por su parte, el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, pide a Vara que reclame a Sánchez lo acordado con Portugal en materia de AVE. Rafa. Mira, lo digo sobre todo por Maima, Julio César y tú, que no habéis nacido. Antonio Vélez y yo ya estábamos aquí. Amigos de Televisión Extremeña, una de las primeras directivas europeas de los años 90 era primero unir todas las capitales de lo que entonces era la Unión Europea, que había muchas que se han incorporado después, por autovía y por tren de alta velocidad. Gracias a esa directiva tenemos una autovía magnífica, Madrid-Lisboa. Claro. Y gracias a esa directiva están unidas todas las capitales europeas por AVE, las últimas que se han incorporado no, menos Madrid-Lisboa por AVE. Primer asunto, y lo hemos debatido otras veces aquí, pero quiero repetirlo porque me parece muy importante. La Unión Europea te dice cómo unir Madrid-Lisboa, pero no te dice por dónde, porque quedamos en su día que eso tendría que haber sido una decisión más técnica que política. Y aquí, igual que Juan Carlos Rodríguez Ibarra hizo muchas cosas buenas, aquí la cagamos. Mi segunda patria es Portugal, que coste, o sea que a mí me encanta Portugal, pero hay que ponernos, los portugueses desde el primer momento han defendido lo mismo, antes que António Costa, y ha habido ministros socialistas del CDS, menos de APU, de Alianza do Povo Unido, que gracias a Dios no, pero quiero decir, ¿y ellos por qué piensan que es mejor tirar por Salamanca? Por Oporto, porque es que es como ha pasado en España con Barcelona. Oye, que los técnicos decían que París, Madrid no tiraba por Barcelona, que tenía que tirar por los Pirineos y por Zaragoza, y por cojones se tuvo que hacer por Barcelona. Por órganos internos. Bueno, perdón, que estamos con niños, después me riñe la madre de mis hijos de las cosas que digo. Es decir, que digamos que estamos parecidos, pero seamos sensatos, los portugueses, ¿por qué decían eso? Pues yo tiro por Salamanca y acorto el camino entre Oporto y Lisboa, ¿me explico? Y ya bajo, vale. Pero llegaron tarde. En eso tengo que reconocer que Rodríguez Ibarra hizo una cosa buena, es decir, por Extremadura. En lo que a mi modo de ver se equivocó Juan Carlos es en las vueltas y revueltas que dimos. Ningún técnico, ni los los cuatro que estamos aquí, Maima, nadie piensa que hay que ir Talavera, Navalmoral, Plasencia, Cáceres. ¿Qué día? Iba a decir que, pero como me has dicho que cuide las palabras, ¿qué caramba? ¿Qué caramba? Porque no quiero que te riñan. ¿Qué caramba? Tú tiras si quieres a Talavera y en línea recta, pero si es que, vamos a ver, Indalecio Prieto en la República quería retomar el famoso tren Villanueva de la Serena-Talavera, porque era más rápido para llegar a Madrid. Ahí está mi abuela haciéndolo. Entonces, Juan Carlos, estoy seguro que tú lo hiciste con la mejor voluntad, pero es que ahora eso es una rémora para nosotros. Ahora, llegan tarde los portugueses, porque ya la Unión Europea ha librado fondos para los proyectos de Madrid, Lisboa por Mérida. Es que la gente dice por Badajoz, por Mérida. Madrid, Lisboa por Mérida. Es decir, y ahí ya llega tarde António Costa. Y segundo, porque lo leí el otro día en el Público portugués, en el periódico suyo. Sí que, y aquí hoy no sale reflejado. Dice António Costa, hombre, antes que hacer el AVE voy a terminar los hospitales, las escuelas y tal, y eso es un buen argumento, hay que reconocerlo. Pero ¿qué más nos da si la autovía, la carretera Madrid-Lisboa, si la hicimos hasta Badajoz y estuvimos unos pocos de años que los portugueses no acababan? ¿No os parece? Sí.
A mí hacerme el AVE hasta Badajoz, Elba. Quiero decir, hasta Badajoz, un pueblo que está a la izquierda, conforme baja Elba. Hacerme el AVE hasta allí, hasta Badajoz. Y así voy a ver a mi hija tranquilo. Digo que ellos tienen un problema importante, ¿no? Que es que están saliendo de esa intervención y tienen que recuperar mucho tiempo perdido pero están saliendo, años. Y termino, porque un elogio al pueblo portugués. Con es que aquí en Extremadura nos cogen ahora y dicen, de Mérida a Zafra, peaje. Y la que liamos es floja, ¿eh? Pues a ellos se lo han hecho. Y no ha habido muertos ni ha habido nada, ¿eh? O sea, bueno, yo, si me permite, me gustaría ser un poquito más exhaustivo en este planteamiento. Y empiezo por el final. En estos momentos que se ha construido una cultura del ferrocarril muy interesante, la manifestación, como decía Julio César, del domingo, fue muy cordial, muy bien, creando un ánimo. Las declaraciones que yo escuché el lunes a Guillermo Fernández Vara en la SER me encantaron, porque tenía una exigencia sobre la base de una realidad constructiva y sobre un poco la realidad del tiempo pasado de Molino, lamentablemente, sirve para experiencia. Ahí Juan Carlos, que había que hacer una estatua en Mérida, porque él jugó por la capital de Mérida, evidentemente, y además jugó bien. Sin embargo, ahí le faltó esa decisión de haber llegado a brazatortas cuando se hizo el eje Sevilla-Madrid para el 92. En fin, porque hubo otros planteamientos más de campanario, pero en estos momentos yo termino por el final. Yo creo que Extremadura tiene que ir a Madrid por Ciudad Real y tiene que ir a Madrid por Plasencia. Y Extremadura tiene que recuperar el espacio entre Plasencia-Astorga, los 345 kilómetros, 344,7 kilómetros o 347,5 kilómetros obligadamente. De hecho, para que quede claro, para llamar al orden a José Antonio Monago, el día, exactamente la fecha, el 30 de noviembre del 17, el año pasado, el Congreso de los Diputados, por una proposición de Izquierda Unida en Común, etcétera, con los votos del PSOE, del Grupo Mixto, del PNV y del conjunto de Mareas, Común, etcétera, sacaron adelante una proposición no de ley para proyectos, estudios y reapertura de la línea Plasencia-Astorga, la línea de la Ruta de la Plata, con todas las cámaras de comercio detrás, con todo el tema, y hace 3 días y medio, el Congreso de los Diputados, por mayoría, con los votos en contra del Partido Popular, José Antonio Monago, querido amigo, cuando digas que hay que llamar al orden a Monago, a mí no me mires. No, si no te miro a ti, miro a la cámara, miro al querido amigo José Antonio Monago Terraza, que sepas que ese tema se produjo. Y para algunos es vital. ¿Por qué no podemos ir a Salamanca? ¿Por qué no podemos ir nosotros a Salamanca? ¿Por qué no podemos ir a Gijón? ¿Por qué no podemos ir a Sevilla? Esa línea es vital. Esos 350 kilómetros en Plasencia y Astorga debe ser. Estamos hablando Madrid-Lisboa. Escúchame, debe ser una razón muy fundamental, porque los portugueses en este momento, el problema que tienen es muy sencillo. Portugal tiene 10 millones y medio de habitantes. El área metropolitana de Oporto tiene 3 millones y pico. Y el área metropolitana de Lisboa, 3 millones. Claro, por eso, es decir, el 60 y tantos % de la población está en 2 metropolitanos. Claro. Oporto está a 320 kilómetros de Lisboa. Es decir, a nadie se le ocurre ir a Málaga, nosotros desde Mérida, por Albacete o por Madrid. No tiene sentido, ellos tendrían que bajar. Entonces, los portugueses no han dicho Costa, cuidado. Leamos segundas lecturas. Ha dicho que quiere conectar con la red ibérica en general. No habla de un planteamiento concreto. Cuidado, Ha habido muchas cumbres hispano-portuguesas donde ellos estaban de acuerdo está claro. en que era por Mérida. Está claro. Además ha dicho una cosa, ha dicho una cosa nítida. No se puede tener un conflicto, que lo hay en Portugal con este tema, porque el problema es la relación Oporto-Lisboa. Oporto sale por Fuentes de Oñoro, por Salamanca, y llega a Valladolid, hora y media. Pero ellos piensan que a 150 de Oporto y 150 de Lisboa, el AVE les viene. No, hora y media. Yo lo que tengo que decir con esto es... De Salamanca a Madrid, hora y media. Llega de Salamanca. Entonces, perdona, nosotros tenemos que hacer una cuestión muy sencilla. Hacer lo que se está haciendo en relación, porque alguien se queda descolgado. ¿Por qué se va a quedar descolgado Plasencia con la solución de Puerto Llano? ¿Por qué se va a descolgado don Benito Villanueva con la relación a Valencia y con 200.000 hectáreas o 150.000 hectáreas de regadío con relación a Valencia? Pues no, ni a Madrid. O sea, Extremadura tiene obsesivamente que arreglar lo que está haciendo entre Castuera y Piedrabuena, entre Ciudad Real, el tramo para ir en una, como dice todo el mundo, ir a Madrid por un lado o por otro.
por un lado y por otro, y reconstruir la Vía de la Plata. Y los portugueses luego, que vayan por donde quieran, ya se encajarán. Nosotros no podemos perder el tiempo ya dilucidando. Badajoz, Madrid, tiene que ir, porque además, tanto por Ciudad Real como por Plasencia, prácticamente en la misma velocidad. Ahora se va a Toledo por ambos casos. Es decir, de Mérida a Ciudad Real hay 330 kilómetros, de Ciudad de Madrid 170, y de Badajoz a Madrid por Cáceres prácticamente un poquito menos, lo mismo. Venga, a ver si el chico de los Fuster me aclara algo. Pues mira, te lo voy a intentar aclarar, ese es mi reto de ahora, ¿vale? Primero, no va a haber ningún tipo de modificación, a mi juicio, con lo que ya he planteado. Segundo, octubre de 2019, elecciones en Portugal. Esa clave es interesante. ¿Vale? Sí. Ellos han venido, y además chapó por las personas, por los ciudadanos y las ciudadanas de Portugal, que han salido de una tremenda crisis, que ha salido gracias a un gobierno de izquierda, que es un paradigma ahora en Europa, y que han hecho muchos esfuerzos para llegar a donde están. Entonces, sí. Primero, estoy totalmente de acuerdo con eso. Chapó porque ha sido un ejemplo tremendo de gobernanza, de actitud de un pueblo entregado a salir todos juntos de esa crisis. Evidentemente, cuando se plantea esta crisis, también estaba en la agenda este tema. Y eso era una ruptura de un país con dos focos, como ha dicho Antonio, Oporto, Lisboa, claro, en donde ahí se concentran todas las necesidades, los intereses, la ciudadanía, etcétera. Entonces, ese problema, lo que viene a decir el primer ministro Costa, es que ese problema no está resuelto. Eso supuso una crisis y ahora no han hablado de eso. En un año que queda para las elecciones no lo van a resolver, porque esto es un tema de Estado. Y tal y como yo lo veo, lo van a afrontar después de las elecciones del 2019. Y lo que ha hecho Antonio Costa ahora mismo, el primer ministro Costa, es... Pero ya ha dicho que no. ¿Qué? Ni en lo que quede de legislatura ni en la próxima, ha dicho. Mira, 6 meses en política es una eternidad. Ya veremos qué pasa en 2019 en adelante en el gobierno portugués. Lo que sí sé yo es que la parte del AVE que toca a España por Extremadura es innegociable. Eso va sí o sí. Y después ya veremos a ver cómo es el tema, porque hay informes, hay directivas. Sí, yo creo que está todo muy alineado. Una vez eso ya no se puede modificar. Entonces, yo creo que esa parte ya va. Ahora, yo confío en la política y confío en que eso va a ir más adelante y será después de las elecciones del 2019 en Portugal. Bueno, yo sinceramente creo que Extremadura tiene que ir a Madrid, tiene que ir al resto de España por sus trazados históricos, el que inauguró Isabel II en 1867, que va por Ciudad Real y que tiene unas conexiones muy importantes, a Sevilla por Mérida, a Córdoba, Costa del Sol por Cabeza del Buey, Almorchón, y a Valencia por Alcázar de San Juan, y a Madrid por Prazatortas, por la misma línea. O sea, yo creo que eso es vital. Y Extremadura no puede perder ningún día mirando a Portugal. Otra cosa es que mañana la relación con Portugal puede ir por varios sitios, puede ir, si el enlace se hace de Astorga, de Plasencia a Astorga, y llegamos, ¿por qué no llegamos a Salamanca? Yo creo que restaurar los viejos trazados que se inauguraron y que fueron activos, aparte del tremendo error de la Vía de la Plata, es prioritario, con los sistemas de diésel. Hay una metáfora que yo siempre utilizo. Cuando te haces una casa en el campo, si el punto de luz llega a 1 kilómetro, tú tienes que ir a engancharte a 1 kilómetro. Porque la línea maestra de 1 kilómetro está ya puesta. Y si tú quieres electricidad solvente, o bien la compras y marcas la línea hasta allí, o montas paneles solares. Pero si te tienes que conectar por algo que ya está. Entonces, yo creo que en esa parte llevamos ventaja. Pero también es verdad que el pueblo portugués tiene que solventar ese tema como un estado de nación, como un estado, una cuestión de estado, y ya lo resolverán, que no me cabe ninguna duda de que eso va a pasar. Por cierto, en otro orden de temas, solamente comentarlo, hoy se ha presentado, ya vamos a otro asunto. En la estrategia, hoy se ha presentado la estrategia regional para el impulso del vehículo eléctrico en Extremadura, que hasta el 2030 prevé una inversión pública y privada en la región de 235 millones de euros. El objetivo es que en 2030 el 10% de los vehículos que circulen por Extremadura sean eléctricos. Va a haber varias fases, 3 concretamente, y la primera arranca este año hasta el año 2020, la segunda del 21 al 25 y del 26 al 30 la tercera. Yo es que, en serio, que a veces, no digo cortarme las venas, porque entonces, pero me dan ganas de irme al Michel a beberme. Vamos a ver.
Creo que hay algún coche que vaya de Mérida a Madrid sin necesidad de recargar eléctrico. Sí, ¿Me lo puede explicar alguien? Ya sí los hay, ya sí. ¿Y cuánto vale? 330 kilómetros, sí. ¿Cuánto vale? Es decir, tú has preguntado pero si hay coche hoy en que día, vale. ¿quién se monta en un vale? coche eléctrico? Yo no me he montado en ninguno, por lo tanto hablo un poco teóricamente, pero es hasta que no perfeccionen el coche eléctrico. Y la pregunta del millón, amigos míos, para mí, que me la responda alguien. Los coches eléctricos, como su nombre indica, van con electricidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Almará? Claro, toda la electricidad, ¿de dónde la vamos a sacar? ¿Con la Yesca? A ver, claro. No. Es que... Mira, pues, por ejemplo, con el gran parque solar que se está configurando en Extremadura. Pero de todas maneras, te hago una reflexión. Sí. Cuando salieron los 4L, que no tenían aire acondicionado, cuando se empezaron a gestionar los aire acondicionados, eso era una tecnología imposible, porque es que ¿quién va a tener dinero para comprar un coche con...? Pues llegó el aire acondicionado, llegaron la tecnología de frenos de ABS, llegó la tecnología turbo, llegó no sé qué tecnología, ya estamos interconectados y va a llegar sí o sí los coches eléctricos. Este optimismo con el que ha venido este hombre hoy, la botella medio llena, no, es la ventera llena, ni medio. Pero es verdad, la tecnología Tesla ya está trabajando en sistemas que no necesiten el enchufar. O sea, es que ya hay tecnología. Pero nos lo vas a contar que el Vélez y yo somos del radiocassette traíble. Y del Dial 6. Metas en tu bloque de antigüedad, que yo soy muy progre y muy moderno. Y del Dial 6. Con capota dura. No, pero es verdad. Yo leo a Asimov y sé lo que es. Hay un libro en su institución que se llama Fotosíntesis. Y punto. Es decir, no andemos con historia, es perfectamente factible. Lo es ya. Bueno, claro, problemas renovables, sistemas renovables, pueden ser bioetanoles, no necesariamente gasolina, esto no va fósiles. En la revolución y va a llegar, pero va a llegar porque Alemania ha sido la primera en decir que lo va a hacer. Y la primera industria automovilística del mundo es Alemania. Siento llevarte la contraria, no va a llegar, ya está. ¿Ves los taxis que hay aquí, Bueno, pero todavía falta mucho todavía. Como dice Rafa, hombre, claro, falta mucho, porque efectivamente lo que dice, vete a la Costa del Sol o vete a Barcelona y a ver cómo lo hace en un coche eléctrico. Con lo que me gusta a mí, Caparica. Por ejemplo, ¿sabíais que en Madrid hay una red de distribución de coches de alquiler por horas de un sitio a otro, que son eléctricos, que te llevan de un sitio a otro, lo dejas como un monopatinete o como una bicicleta? Sí, pero son urbanos. Pero son urbanos eléctricos. Son urbanos. Sí, el problema es las largas distancias. Los potenciales energéticos son inagotables. Bueno, en fin, vamos a otro asunto. Vamos a hablar de algo realmente serio. Fútbol. Me encanta. Porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido. No, porque hay política también. O sea, hay política aquí. Yo creo que es un tema interesante. Ha agradecido este lunes al rey de Marruecos. Sabéis que se ha reunido con Mohamed VI. Bueno, ha agradecido que le haya recibido en una audiencia que ha calificado de positiva, porque se ha visibilizado, dice, el extraordinario nivel y momento de las relaciones entre Marruecos y España. Sánchez ha planteado a Mohamed VI la posibilidad de que España, Marruecos y Portugal presentasen una candidatura conjunta para albergar el Mundial de Fútbol en 2030, algo a lo que el rey ha sido, dice, muy receptivo, según el mandatario español. Así los tres gobiernos van a empezar a trabajar ya en esa posibilidad. Para Sánchez esa candidatura sería muy competitiva y enviaría muchos mensajes, dice, más allá de la afición al fútbol que comparten los tres países, especialmente porque sería por primera vez una candidatura entre dos continentes. A España, ha asegurado, le hace mucha ilusión. También es cierto que han estado hablando de migrantes. Según Moncloa, el gobierno marroquí aprecia los esfuerzos españoles para que la Unión Europea otorgue a Marruecos ayuda estructural para apoyar la lucha contra las migraciones ilegales, más allá del paquete de 140 millones de euros acordado recientemente, y también ha apreciado la propuesta española de trabajar conjuntamente con el objetivo de que el número de llegadas irregulares de migrantes se reduzca respecto a este año. Sobre el fútbol, volviendo otra vez, que es lo interesante. Has dicho que íbamos a hablar de fútbol y... Meto lagunita porque indudablemente la inmigración es un problema muy importante, ¿no? ¿El qué, perdón? Que yo he hecho mis deberes también. También, vale. Bueno, pues al respecto y sobre el fútbol, el presidente del PP, Casado, ha criticado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues haya viajado hasta Marruecos, pero no haya tratado el tema del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y dicho país, mientras, dice, sí ha propuesto una candidatura conjunta entre tres países de dos continentes, España, Portugal y Marruecos, para optar a la organización del Mundial de Fútbol
dice que no se le ocurre que las Olimpiadas de Barcelona se hicieran conjuntamente con Zaragoza y con Portugal. Ha puesto ese ejemplo para aludir a esta organización hipotética de tres países. Por cierto, que no es baladí el año 2030, porque sería el centenario del Mundial. Sería el... Sí, se cumple el centenario de la Organización Mundial. El primer Mundial se organizó en Uruguay, que lo ganó Uruguay, precisamente, y se cumple el centenario. Hay otros países que optan a organizar. A ver, Rafa. Hay varias palabras para definir, voy a intentar ser la más amable, porque decir ocurrencia está bien y decir improvisación probablemente también, y además está muy justificada. No es que no lo supieran ni Portugal, aunque al final si lo arregla tampoco tiene tanta importancia. No es que no lo supiera ni Portugal ni Marruecos, no lo sabía ni la Federación Española de Fútbol, que se enteraron después. Por lo tanto, yo creo que lo dijo sobre la marcha. Para que no solo hablemos de fútbol, sino dejársela votando a Julio César, ayer fue a presentar sus respetos al mausoleo del padre del actual monarca alauita, fue Pedro Sánchez, mausoleo de un dictador. Y fue a representarle los respetos y decirle, por lo visto, hay dictadores de primera y de segunda, y este por lo visto no era. Bueno, yo también entiendo las razones geoestratégico-político-económicas que hacen que tú te inclines ante el mausoleo de un dictador. Pero dicho esto, la gente, al final, la política a veces son marejadillas en un vaso de agua. Eso sí, los políticos a veces parece que van en barco de papel, hay que tener cuidado. Que al final Pedro Sánchez lo puede arreglar, es lo que quiero decir, y esto ya quedaría en el término anécdota. Si Portugal dice que sí y Marruecos dice que sí, la Federación ya lo dijo ayer, admitió el presidente de la Federación, el Rubiales, que no tenía ni idea, pero que le parecía estupendo, que ya había hablado por teléfono con él. Por lo tanto, que venga el fútbol. Yo lo que no entiendo y creo que sería mejor para España es que fuera solo en España, ¿no? Dentro de lo que... Pero ya, tal como están las cosas, si un tío tiene que ir en avión, ¿qué más te da ir a Barcelona que a Rabat o que a mi querida Lisboa? Eso es mi opinión. Bueno, a ver, ya hubo un intento de una Eurocopa, ¿no? España-Portugal, que al final acabó... Hay ejemplos. No, ya hay más. No, perdona, de un mundial, porque Eurocopa sí se hizo en Portugal recientemente. Y europeos ha habido entre Holanda y Alemania. No, pero ha habido un intento del mundial... El de Rusia ya se intentó. Yo creo que esto... el hispanoluso fracasó, sí, al final no llegó. Por eso decía que la política a veces son marejadillas en barcos de papel. Esto en una semana ya tiene la categoría de anécdota. O metedurita de pata, lo que queráis. Pero tampoco hay. No derivemos tampoco excesivamente en un tema, sí, con todo respeto. Vamos a mí me parece el tema muy sugerente y además muy oportuno. A fin de cuentas, el fútbol es un fenómeno mundial. Hay gente que en Nigeria tiene la camiseta del Barça o del Paris Saint-Germain, y en Sudáfrica, y del Madrid. Y en Alto Zambeze, claro. Entonces, quiero decir que esto es un fenómeno que se une y puntualmente más que desune, y puede servir para acercar espacios, sentimientos, pueblos. A mí me parece muy importante. Claro, continente. A mí me parece, sinceramente, respetando tu opinión, a mí no me parece una ocurrencia. Yo creo que es quien se lo haya sugerido, se lo ha sugerido muy bien. E incluso pero ir a hacer... ¿Lo sabían nosotros? Rafa, tanto es así que ha molestado al mismo que nos está, entre comillas, jodiendo el ferrocarril, nuestro modelo. Le ha molestado. Evidentemente, no lo sabe la Federación. ¿Y para qué lo iba a saber la Federación? Él ha hecho un gesto... Porque es la que lo organiza. Pero él ha hecho un gesto político. A ver si no va a pedir un gesto político. Como cuando Felipe González se fue a la Brunete una mañana de niebla. Eso fue un gesto político. Y a mí me parece un gesto muy acertado. Porque el fútbol es un factor de unión. Independientemente de las apuestas y de la turbiedad que pueda haber. Pero, hombre, en un espacio que comparte en el latitud norte 38, 37, Rabat, Casablanca, Agadir, Tánger, no sé si Melilla, que no tendrán espacio a lo mejor para un segundo nivel, o Ceuta, pues es un tema interesantísimo. Yo creo que es una cuestión de acercamiento excepcional. A mí me parece excepcional. E incluso, fíjate, desde el punto de vista del acercamiento con un espacio del que somos clientes, son clientes de una interrelación económica importantísima, y siendo frontera de un espacio complicado, de un territorio, de un continente que va a tener dentro de 30 años 2.500 millones de habitantes, a mí me parece muy importante. A mí me parece muy importante la decisión, y en ese aspecto reaplaudo lo que decía Pérez Reverte respecto de Pedro Sánchez, que a veces tiene ideas muy heroicas, muy buenas, que te interesan al gran público. Yo creo que esto en los cafés de Rabat, en los cafés de Casablanca, en Tánger, se está comentando este tema. ¿Por qué? Porque es un factor de unión. ¿Cuántos marroquíes han jugado en Benbaré, en el Atleti, en el Málaga, en no sé qué? ¿Cuánta gente? ¿Y qué relación ha habido con el fútbol con Marruecos? Muchísima.
Muchísimas. ¿Y por qué no puede haber un mundial compartido con Marruecos-España? Sí, A quien más la ha jodido, perdón por la presión, ha sido al Costa, que igual que nos ha jodido a nosotros su manifestación de por la tarde. Pues no pasa nada, es una propuesta que la acepta o no la acepta. Verás cuando se empiecen a pelear donde es la final. La primera parte en Madrid, el intermedio en Lisboa, la segunda parte en Rabat. Y 20 segundos, el que haya ido a la tumba de Hassan II, entendiendo que el modelo era feudal, con la independencia durante un tiempo, pues parece normal, es un detalle de cortesía. A mí me parece un detalle de cortesía. Mira, pero si estos tíos no tenían democracia hasta ya sí. Más o menos feudalizada, pero la tiene. Julio César. Con este tema reconozco que he tenido ayuda externa. Mi amigo Nino, No, pero Nino me parece que es del Real Madrid. No, pero mi amigo Nino... no lo descartes por eso. Pero mi amigo Nino, en temas de fútbol, me echa una mano de vez en cuando, porque él ya sabe que, en fin, ahí no estoy yo, pero bien. Si es colchonero, bienvenido, Saturnino. Ya vale, bienvenido, ya me vale tu argumento. Pero mira, hay un detalle, dos cosas. Primero, como Casado nunca ha sido presidente y además no se espera que lo sea, él no conoce cuáles son las conversaciones a nivel de Estado. Yo tampoco, no lo he sido. Pero me consta de que seguro que no se ha hablado solo de fútbol. Cuando el presidente del gobierno... claro, es que él dice que es que no ha hablado de otras cosas, que solamente ha hablado... Que lo ha puesto como en... Estos han hablado solo de fútbol. ¿No? A ver, ir a hablar con el rey de Rabat, con el rey de Marruecos, a Rabat, en las relaciones hispano-marroquíes. Hacerle venir de París para hablar contigo, Marruecos. Yo creo que ahí pasan muchas más cosas. Entonces, no descalifique, señor Casado, a lo que los presidentes... Por además, se lo podía haber preguntado a su presidente Mariano Rajoy para ver qué tipo de conversaciones se hablan, directas e indirectamente. Y después, tres cosas. La primera, me dice mi amigo Nino que en la Eurocopa del 2012 ya hubo una experiencia Polonia-Ucrania. Polonia-Ucrania. Que en el 2020, en la Eurocopa de 2020, hay 11 países metidos en el proyecto y una de ellas sede es Bilbao. Y que en el 2026, en el Mundial, se va a organizar un Mundial Canadá, Estados Unidos, México. Entonces, creo que el mundo de las alianzas, lo mismo que hay alianzas para la Unión Europea, lo mismo que hay Mercosur, lo mismo que hay Tratado Atlántico Norte, lo mismo que hay alianzas internacionales, ¿por qué no va a haber una alianza cuando el proyecto de un mundial de fútbol puede ser entre varios países? Y después el concepto África-Europa. Yo creo que si podemos tirar del fútbol para unir en algo que nos iguale, como ha dicho Antonio antes, que el fútbol es un concepto mundial, pues bienvenido sea. Se reparten costes y gastos. Yo creo que también le da una dimensión internacional a la cosa. Yo creo que de verdad me parece súper acertada la idea. Y que ha pasado ya antes, señor Casado. Bien, Nino, bien. Te lo has hecho bien, Nino. Habéis tenido la oportunidad de ver, es la sesión del Congreso de los Diputados de hoy, en el que ha habido una bronca tremenda entre Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. La anécdota es que acabaron todos, acabó expulsado Rufián y se fueron el resto de diputados de esta formación del hemiciclo, pero al parecer al salir al abandonar el hemiciclo, pues uno de ellos escupió al ministro. Eso ha dicho. Y le creo totalmente. Estos son unos incívicos y se cree que pueden traer ese incivismo. A eso voy. Tú que además tenéis experiencia parlamentaria, creo que todos. Pero aquí las broncas que te cuenta Antonio eran distintas, ¿verdad? Tanto, es decir, joder. Pero ¿cómo puede degradar tanto? Primero, el tono, el lenguaje. Hombre, la Cámara, al final, es una cámara de resonancia también de educación y de buenas costumbres, ¿no? Pero entre los políticos que deben dar ejemplo. También te digo una cosa, a este tío el apellido le viene como anillo al dedo. Es decir, este pájaro no hace otra cosa nada más que cumplir con su apellido, macho. Pero eso no es la democracia, me parece a mí, ni eso es prestigiar. Pero a este tío parece que le va bien. No es una cuestión de democracia, Hombre, es una cuestión básica de educación pura y dura. Pero cuando es peor que actitud. Es peor que eso. Pero cuando ese tío realmente le ha escupido, es un problema de odio. Odio, eso es peor todavía. No, yo creo que traspasa la educación. Eso es peor. Y Ana Pastora está muy bien. Yo me gustó mucho cuando vino aquí el 35 aniversario de la Asamblea, hizo un discurso ad hoc muy interesante, recuperando figuras como Muñoz Torrero, los Calatrava. Me pareció muy interesante y la felicité. Y hoy la he escuchado, no he visto el trance, pero la he escuchado ella y estaba muy conmovida. Muy tensa con el tema, no pero ha estado muy bien también. Si el templo de la palabra que debe imperar allí, sobre todo,
no pasa. Yo creo que eso es algo lamentablemente condenable. Es volver a época terrible, es gentuza, ¿no? Este tipo. Es decir, esto hay que... A lo mejor estamos, y como os decía antes, que la política a veces es... Vamos a ver, ¿sabéis qué criterio saca uno de Pérez, este rufián? Que la política, efectivamente, con tipos como él, es un circo. Lo que pasa es que es un circo donde no hay domadores, nada más que hay payasos. Me refiero a este tío, ¿eh? O sea, no voy a ampliar. En fin, lamentable. Esperemos que no se reproduzcan más episodios de este tipo. Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer a Julio César, siempre te digo Fuster, pero es Fuster. Es Fuster. Sí. Muy breve, primero, alegrarme de que el ministro Moratino vaya a ser a partir del 1 de enero el alto comisionado para la Alianza de Civilizaciones. ¡Atiza! Creo que eso es importante, y además quien ha estado en ese entorno ha sido también un emeritense, Ángel Calle, Junior, que ha hecho un papel importante a la hora de aportar en un debate que ha habido a nivel ONU de todo lo que significa la Agencia de Cooperación Extremeña para Extremadura y para el mundo. Yo creo que está haciendo una fabulosa labor, es un ciudadano emeritense, así que gracias, Angelito, ha sido un buen trabajo. Muy bien, gracias Julio César, gracias a Antonio Vélez, hasta la próxima semana. Ha sido un placer estar con vosotros. Gracias a Rafa, porque además me ha regalado este libro, Rafa Angulo. Además esto es un clásico, Conversaciones en Extremadura. Sí, porque ves a veces cómo la política tiene personajes que vienen y se van, es decir, me gustaría que algunos dejaran más pozos, ¿no? Y en este sentido, bueno, ahí es una miscelánea de cuando yo empecé a trabajar en este oficio que tanto me gusta. Madre mía, Antonio Pablo Castellano fue de los primeros políticos que conocí. Creo que ese libro es del año 77 o 78. Por lo menos. Mira, me da tiempo contar una anécdota para Pablo Castellano. Mi queridísimo y entrañable amigo, y siempre lo será, Antonio Vázquez, era el ejemplo de estar en el sitio oportuno, en el momento oportuno. Pablo Castellano era originario de Herbás, era judío, de familia judía. Y Antonio, en aquel momento, que era gallego, le traslada, su trabajo estaba en el juzgado de Herbás. Es decir, y así conoció a Pablo Castellano. Y cuando gana el PSOE de Cáceres estaba flojito, de mando, intermedio y tal. Y Pablo Castellanos, que entonces, después se fue del PSOE, el mal hecho, pero bueno, y Pablo Castellanos le propuso a él, claro, no iba a proponer a Federico Suárez, aunque curiosamente después Federico Suárez acabó siéndolo. Y el gran Antonio Vázquez, que es de lo mejor que le ha pasado en Extremadura políticamente, gracias a eso fue esas dos legislaturas, tres legislaturas, presidente de la Asamblea de Extremadura. Hay una anécdota pequeña, se ha ensalzado últimamente la figura de Diego Muñoz Torrero, y de la mano de Antonio Vázquez y del patronato de la biblioteca se editaron, se convocaron los premios Muñoz Torrero de Sociología, Historia, etcétera, y hay unas publicaciones muy importantes, con lo cual, de su mano y de la intencionalidad en aquel momento, se evaluó la figura Muñoz Torrero. Que esta es la despedida, De la faceta cultural de esa asamblea vamos a hablar un día aquí. Es una pena que se haya perdido. Del año 81. Nos vamos, no hay tiempo para más. Emplazarles a una nueva edición de La Picota, será mañana jueves. E instarles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, YouTube y en Instagram, donde, como siempre, le informamos de lo que acontece a diario, en la actualidad más cercana. Hasta entonces, buenas noches. Me mojo, Fran. La semana que viene el equipo del pueblo será el líder. Y si no, pincho de tortilla para los 4 que están aquí. Pues te tomamos la palabra. Buenas noches, que sean felices.